4.118. El ejercicio dice: se muestran los pesos de los diferentes componentes del camión. Reemplace este sistema de fuerzas por una fuerza resultante equivalente y especifique su ubicación medida desde B. Bien, primero vamos a trazar lo que es un eje cartesiano XY, el cual va a quedar de esta forma. Ahora, analizando lo que es el diagrama, nos podemos dar cuenta que la componente X de la fuerza resultante es igual a 0, ya que no existe ninguna fuerza sobre el eje X. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y, ya que únicamente hay fuerzas presentes sobre el eje Y. Por lo tanto, vamos a decir que todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas y nos queda que fuerza resultante es igual a menos 3.500 libras, menos 5.500 libras, menos 1.750 libras. Y la fuerza resultante nos da un valor de menos 10.750 libras. Ese signo negativo únicamente nos indica que la fuerza resultante va hacia abajo, por lo tanto nos queda que es igual a 10.750 libras con un sentido hacia abajo. Muy bien, nos piden que determinemos la distancia que tiene la fuerza resultante con respecto al punto B. Por lo tanto, la fuerza resultante nos va a quedar aproximadamente por acá y esta va a ser su distancia B, que va a ser medida desde el punto B hasta la fuerza resultante. Por lo tanto, tenemos que la fuerza resultante por D es igual al momento resultante con respecto a B. Y esto es igual también a la sumatoria de momentos con respecto a B. Por lo tanto, entonces haciendo sumatoria de momentos con respecto a B, nos queda que vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido horario van a ser positivos. Por lo tanto, nos queda que 10.750 libras por D es igual a 3.500 libras por 3 pies más 5.500 libras por 17 pies más 1.750 libras por 25 pies. Resolviendo nos queda que 10.750 libras por D es igual a 147.750 libras pie. Despejando a D nos queda que D es igual a 147.750 libras pie entre 10.750 libras. Libras con libras se van y resolviendo nos queda que es igual a 13.74 pies. Y de este modo es como encontramos la distancia que hay desde el punto B hasta la fuerza resultante. Ejercicio 4.120. El ejercicio dice: el sistema de fuerzas paralelas actúa sobre la parte superior de la armadura Warren. Determine la fuerza resultante equivalente del sistema y especifique su ubicación medida desde el punto A. Bien, primero vamos a trazar un plano cartesiano XY. Ahora, como podemos darnos cuenta en el diagrama, la componente X de la fuerza resultante es igual a 0, ya que no existen fuerzas presente sobre el eje X. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y, ya que únicamente existen fuerzas sobre el eje Y. Por lo tanto, vamos a decir que todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas y nos queda que la fuerza resultante es igual a 0.5 kilonewtons menos 1 kilonewton menos 0.5 kilonewtons menos 2 kilonewtons menos 0.5 kilonewtons. Y esto nos da y la fuerza resultante nos da un valor de menos 4.5 kilonewtons. Este signo negativo nos indica que la fuerza resultante va hacia abajo, por lo tanto es igual a 4.5 kilonewtons con sentido hacia abajo. Bien, ahora vamos a calcular la distancia de la fuerza resultante con respecto al punto A. La fuerza resultante en el diagrama nos va a quedar aproximadamente por acá y esta va a ser su distancia con respecto al punto A. Por lo tanto, vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto a A. Entonces tenemos que la fuerza resultante por su distancia D es igual al momento resultante con respecto a A. Pero también sabemos que el momento resultante con respecto a A es igual a la sumatoria de momentos con respecto a A. Por lo tanto, vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido horario van a ser positivos y nos queda que 4.5 kilonewtons por D es igual a 1 kilonewton por 1 metro, ya que esta fuerza de 500 newtons no tiene momento con respecto a A, ya que su línea de acción pasa por el punto A. Es por ello que nada más estas 4 fuerzas son las que tienen momento con respecto a A. Bien, entonces seguimos con la fuerza de 500 newtons y nos queda más 0.5 kilonewtons por 2 metros más 2 kilonewtons por 3 metros más 0.5 kilonewtons por 4 metros. Resolviendo nos queda que 4.5 kilonewtons por D es igual a 10 kilonewtons metro. Despejando a D nos queda que D es igual
a 10 kilonewtons metro entre 4.5 kilonewtons. Kilonewtons con kilonewtons se elimina y nos queda que es igual a 2.22 metros. Y de este modo es como sustituimos todo este sistema de fuerzas por una fuerza resultante equivalente, y también calculamos la distancia a la que está esa fuerza resultante con respecto al punto A. Ejercicio 4.121. El ejercicio dice: el sistema de 4 fuerzas actúa sobre la armadura para techo. Determine la fuerza resultante equivalente y especifique su ubicación a lo largo de AB y medido desde el punto A. Bien, primero vamos a trazar lo que son los ejes cartesianos. Vamos a trazar sobre el elemento AB lo que es el eje X y vamos a trazar de forma perpendicular lo que es el eje Y. Como podemos observar, lo que son estas fuerzas están de forma perpendicular a lo que es el eje que hemos trazado. Por lo tanto, estas tres fuerzas no tienen componente en X, únicamente tienen componente en Y. La fuerza que tiene componentes X y Y es la fuerza de 200 libras. Es la única que tiene sus dos componentes. Por lo tanto, descomponiendo la fuerza de 200 libras en sus componentes X y Y, nos queda de la siguiente forma. Muy bien, ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X para poder encontrar el valor de la componente X de la fuerza resultante. Por lo tanto, nos queda que componente X de la fuerza resultante es igual a sumatoria de fuerzas en X. Vamos a decir que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas. Por lo tanto, componente X de la fuerza resultante es igual a menos 200 libras por el seno de 30 grados. Resolviendo nos queda que es igual a menos 100 libras. Como nos salió negativo, entonces este signo nos indica que el sentido de la componente X de la fuerza resultante es hacia acá. Por lo tanto, nos queda que es igual a 100 libras con este sentido. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, nos queda que componente Y de la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Y vamos a decir que todas las fuerzas que tengan este sentido van a ser positivas. Por lo tanto, nos queda que componente Y de la fuerza resultante es igual a menos 200 libras por el coseno de 30 grados. Menos 275 libras, menos 300 libras, menos 150 libras. Resolviendo nos queda que la componente Y de la fuerza resultante es igual a menos 898.21 libras. Como nos sale un negativo, nos indica que el sentido de la fuerza es hacia acá. Por lo tanto, nos queda que es igual a 898.21 libras con este sentido. Ahora sí ya podemos calcular lo que es la fuerza resultante, y aplicando el teorema de Pitágoras tenemos que la fuerza resultante es igual a su componente X al cuadrado más su componente Y al cuadrado. Sustituyendo valores nos queda que es igual a menos 100 libras al cuadrado más menos 898.21 libras al cuadrado. Resolviendo nos queda que es igual a 903.8 libras. Este es el valor de la fuerza resultante. Ahora vamos a encontrar el valor de la dirección de esta fuerza resultante. Para ello aplicamos la función tangente y nos queda que tangente de teta es igual a la componente Y entre la componente X. Despejando a teta y sustituyendo el valor de las componentes, nos queda que teta es igual a tangente inverso de menos 898.21 libras entre menos 100 libras. Resolviendo, teta nos da un valor de 83.6 libras. Por lo tanto, la fuerza resultante nos quedaría de esta forma aproximadamente, y nos están pidiendo que calculemos lo que es la distancia que hay entre el punto A y el punto en donde se está aplicando la fuerza resultante. Por lo tanto, esta sería la distancia D y esta es la dirección de la fuerza, que es el ángulo de 83.60 grados. Por lo tanto, vamos a descomponer la fuerza resultante en sus componentes X y Y. Este es su componente Y y este es su componente X. Muy bien, para poder encontrar el valor de D, debemos de hacer sumatoria de momentos con respecto a A. Como podemos observar aquí, la componente Y de la fuerza resultante es la única que tiene momento con respecto a A, ya que su brazo de momento es esta distancia D, y ya que esta componente Y de la fuerza resultante está de forma perpendicular a lo que es el eje X. Lo que es la componente X de la fuerza resultante no tiene momento con respecto a A, ya que su línea de acción pasa por el punto A. Por lo tanto, entonces tenemos que la componente Y de la fuerza resultante por la distancia D es igual al momento resultante con respecto a A. También sabemos que el momento resultante con respecto a A es igual a la sumatoria de momentos con respecto a A. Por lo tanto, vamos a decir que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Por lo tanto, nos queda que
menos 898.21 libras por D es igual a menos 200 libras por el coseno de 30 grados por 12 pies, que esto es la componente X de la fuerza de 200 libras multiplicado por su brazo de momento. Y como podemos observar, lo que es la componente X de la fuerza de 200 libras no tiene momento con respecto a A, ya que su línea de acción pasa por el punto A. Entonces seguimos con las otras fuerzas y nos queda menos 275 libras por 8 pies, menos 300 libras por 4 pies. Resolviendo nos queda que menos 898.21 libras por D es igual a menos 5.478.5 libras. Despejando a D nos queda que D es igual a menos 5.478.21 libras pie entre menos 898.21 libras. Libras con libras se eliminan y nos queda que es igual a 6.1 pies. Y de este modo es como sustituimos todas estas fuerzas por una fuerza resultante equivalente que tiene un valor de 903.8 libras, y también calculamos la distancia a la que está actuando la fuerza resultante con respecto al punto A, que tiene un valor de 6.1 pies.